Equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad es muy grato presentar al doctor César Miranda Hurtado. El doctor Miranda es médico anestesiólogo, graduado de pre y posgrado en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es instructor de simulación del Institute for Medical Simulation, Hospital Virtual Valdecilla. Actualmente es el coordinador académico del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. También el doctor Miranda es docente del Departamento de Clínicas Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Es muy grato, doctor Miranda, estar con usted en esta sesión y dejo la sala para que pueda iniciar con la presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer por la invitación. Y bueno, ya vamos a empezar entonces. Bien. ¿Se escucha bien con el audio? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a esta sesión y agradecer por su presencia y su participación. Entonces, esta sesión tiene tres partes. La primera parte es la identificación de resultados de aprendizaje, la definición de competencias específicas y el establecimiento de criterios de éxito. Sin embargo, también quisiera, antes de empezar la ponencia, quisiera presentar al equipo que el día de hoy me va a acompañar y que también forma parte del Centro de Simulación. Como podrán apreciar, en realidad la Universidad Peruana Cayetano Heredia está reestructurando el área de simulación. Actualmente tenemos una nueva unidad, la Unidad Institucional de Simulación de la universidad, la cual se va a encargar de insertar la simulación al currículo de todas las carreras y las facultades de nuestra universidad. Actualmente el doctor Héctor Chivao es el encargado de esta área. Dentro de nuestra facultad de medicina, de estomatología, enfermería, nosotros estamos conformados tres facultades. Hay una unidad integrada de simulación. Esta unidad integrada está a cargo de la licenciada en enfermería y magíster Nidia Bolaños. Ella también ya lleva varios años en simulación y ha implementado varios escenarios clínicos y ya son parte de la currícula en las carreras tanto de pre y de posgrado de enfermería. Y bueno, yo me encuentro actualmente como coordinador académico del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina y no solo es velar ahora por el desarrollo de los escenarios de simulación actuales, sino también de proponer nuevos escenarios que vayan acorde a las necesidades que las áreas de pre y posgrado lo requieran. Entonces, nuestro tema es diseño de escenarios de simulación evaluativa. En realidad, esa es la agenda que vamos a plantear, al menos en esta primera parte, que va a ser la identificación de los resultados de aprendizaje, la definición de competencias específicas y el establecimiento de criterios de éxito. Cuando recibí el temario, en realidad no sabía por dónde empezar, ya que normalmente mi formación ha sido básicamente como instructor de simulación, y ya ahora con el nuevo cargo que tengo he tenido que abocarme más a ver otros temas que no solo implican simulación, sino que también refieren diseño curricular y la inserción de este. Entonces, cuando quería empezar a buscar del tema, afortunadamente encontré este manual para la inserción curricular de simulación, que fue realizada por la doctora Armijo, que tiene 10 pasos, así que los vamos a ver uno a uno de ellos. Los primeros 5, el primero es considerar como punto de partida el perfil del egresado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde sale el resultado de aprendizaje que yo voy a buscar en mis escenarios clínicos? Va a salir a partir del perfil del egresado. Ese va a ser el marco referencial de todo lo que vamos a hacer luego. Después de tener como punto de partida el perfil del egresado, nosotros vamos a ir al segundo paso, que vamos a conocer los resultados de aprendizaje que corresponden al nivel de la asignatura. Luego ya vamos a entrar ahí poco a poco, porque tenemos que aprovechar la oportunidad de reflejar la simulación, perdón, estos resultados de aprendizaje en los valores de la institución o competencias genéricas. Y estamos hablando de resultados de aprendizaje, competencias genéricas, luego vamos a hablar de las competencias específicas. Entonces, ya luego que tengamos las competencias que deben de tener nuestros egresados, vamos a ver cuáles sí se pueden desarrollar con simulación
y las vamos a plasmar en un resultado de aprendizaje. Obviamente que no vamos a invertir nada porque se sugiere siempre que se recicle, que se adapte y que se valide lo que ya existe y esto hay que hacerlo antes de diseñar los escenarios o talleres. Estas competencias que se pueden desarrollar con simulación son transversales a todas las carreras y las pautas también pueden ser usadas por todos. A nosotros este marco de referencia, esos 10 pasos, nos han calzado perfecto a la necesidad que ahora tenemos como universidad. Porque en medicina ya se desarrolla en escenarios de simulación, pero ahora es pautarlo para todas las facultades, es decir, tanto educación, psicología, administración, también decíamos que inserten simulación. Entonces, estos 10 pasos a nosotros sí nos ayudan a tener un mejor camino y saber la ruta que debemos de seguir. Para medicina tal vez sea un poco más repetitivo, pero esto nos vuelve a ser un poco más específicos y a ser más detallistas. Entonces, por eso es que hablamos de competencias generales y competencias específicas. Nuestros egresados de Gaitán de Heredia tienen competencias generales que son transversales a todas las carreras. Y este modelo sí nos calza perfecto porque hay que recordar que hay competencias que se deben desarrollar con simulación y que son transversales a todas las carreras. Luego ya se va a diseñar escenarios o talleres con una mirada a lo largo del currículum para que la secuencia entre los cursos sea lo más continua posible, sin saltos o lagunas que afecten al estudiante. Es aquí también donde nuestro rol como instructor de simulación ya tiene que trabajar con el docente que está a cargo de los cursos, con los jefes de sección, con los jefes de departamento, ya sea de medicina, de psiquiatría, pediatría, para nosotros también entender cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje de los cursos y ver cómo podemos complementar con la simulación, como una estrategia metodológica que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo brinda una experiencia al estudiante, sino que brinda una experiencia reflexiva mediante el debriefing. Entonces, luego de haber tenido todo esto en cuenta, ya vamos a diseñar los escenarios de talleres con una mirada horizontal en el currículum, integrando las competencias tanto al enseñar como al evaluar, especialmente hacia el egresado. Se deben de diseñar escenarios guiados por problemas relevantes y prevalentes que permitan desplegar las competencias. La exhaustividad en la evaluación de contenido se logra mejor en una evaluación teórica. Entonces también no es que simulación tiene que haber siempre, sino que va a depender de lo que queremos medir porque hay mejores herramientas como el examen escrito en el caso de conocimientos o una prueba teórica. Finalmente, refieren que deberíamos establecer un sistema de mejora continua que considere evaluar en cada fase el proceso de planificación e implementación de la simulación en el currículum. Y ahí tenemos un acrónimo que es el ADI. ¿Qué es el ADI? Es un buen modelo el cual se refiere al análisis, en el cual se va a establecer la audiencia, se van a ver los objetivos de la capacitación, luego se van a diseñar, se van a desarrollar, implementar y evaluar. Y eso es lo que debemos apuntalar. Y también nos refiere que hay algunos criterios, como el ASPIRE o el de la Sociedad de Simulación en Salud. El ASPIRE tiene tres principios. La evaluación del esfuerzo de mejora educativa requiere que se lleve a cabo entre pares, es decir, entre profesionales de la educación, como nosotros, que se valore según criterios preestablecidos y que exige que se tenga en cuenta las circunstancias del entorno. Entonces, no solo nos basta con solo diseñar los escenarios, sino que también estos deben someterse a un proceso de mejora continua en el cual son evaluados y en base a ello para mejorar la experiencia y el aprendizaje. Sin embargo, nosotros ya tenemos en nuestra realidad, ya se han aplicado estos tópicos, ¿no? En este manual teórico práctico que ASPEFAN lo promovió, en la simulación de educación médica, los colegas ya han desarrollado los pasos para implementar la simulación clínica. Me parece muy interesante que en el paso 3 se revisen las mallas, los programas de estudios, y ahí el paso 4, como ustedes pueden leer, se sugiere las asignaturas donde se puedan incorporar a la simulación clínica. Si se dan cuenta, en el paso 4 recién nosotros vamos a ver dónde podemos incorporar, es decir, insertar en el currículo la simulación clínica. Pero todo nace a partir de un macro, ¿no? Hay que ver el plan estratégico, el plan de desarrollo, no solo el centro de simulación, sino también de las mallas y los programas de estudio. Es por eso importante tener el perfil de egresado. En los siguientes pasos ya se van a, por ejemplo, en el paso 7 ya se van a definir las asignaturas donde se va a incorporar la simulación clínica, se definen grupos de trabajo, se vuelven a revisar los planes de estudio y los programas de cada asignatura para definir las áreas necesarias de la simulación clínica.
Luego ya en los siguientes pasos ya vamos a revisar las necesidades y la existencia de infraestructura, el inventario, los materiales, los equipos, los modelos necesarios. Hay que definir los recursos humanos académicos y administrativos, la infraestructura de nuevo, realizar las gestiones. Es decir, este enfoque que habíamos visto en los 10 pasos, acá ya los colegas lo habían desarrollado en 20 pasos. Obviamente que es mucho más específico, pero como seguimos evidenciando, ¿no? Todo nace a partir del perfil del egresado. Acá este currículo también se comparte en dicha publicación, ¿no? Y como nos damos cuenta, tenemos competencias nucleares que se desarrollan de forma transversal a lo largo de todos los años de la carrera para ver el resultado del currículum que sería el médico ocupado. Ese es el ejemplo que hizo publicado. Entonces, el médico pago pues, es el perfil del egresado de esa universidad. Entonces vemos, ese es el año 19, supongo que ya han tenido que haber varias mejoras, pero como se pueden dar cuenta, es algo transversal, es a lo largo del tiempo y se va viendo en qué áreas se van insertando a lo largo de todos los temas. Entonces, me gustó esa imagen del embudo porque de una u otra forma quería representar que para lograr un resultado de aprendizaje o para plantear un resultado de aprendizaje, tenemos que revisar otros temas como el currículo, los recursos, el perfil del egresado, las competencias generales, si es que lo pauta la universidad, las competencias específicas, hay que ver la infraestructura que tenemos. Algunos también ya mencionan sobre las Entrustable Professional Activities o actividades profesionales confiables, ¿no? Que ya son las tareas esenciales de una disciplina, en nuestro caso la medicina, que se puede confiar que el aprendiz pueda realizar sin supervisión directa y sin supervisión en la práctica individual en un determinado contexto. Es decir, las CEPAS no solo nos sale competencia, sino que también nos da un lugar más específico. Y eso nos lleva a los resultados de aprendizaje. Pero ¿qué es un resultado de aprendizaje? Un resultado de aprendizaje es un enunciado explícito de las capacidades con que egresan los estudiantes y van a estar relacionados directamente con el estudiante y sus logros. Ya que ese es el CANMETS, como se pueden dar cuenta, dicen las competencias generales de un médico, ¿de acuerdo? Entonces, recordar siempre que hablamos de competencia, pues es un aprendizaje complejo que nos va a permitir estar calificados para realizar un trabajo correctamente. Y las competencias no solamente es articular conocimientos, sino también es articular conocimientos, habilidades y actitudes. Ahora, ¿qué más necesito? Bien. Uy, acá nos fallamos en la diapositiva. Pero bueno, ¿qué más voy a necesitar? Para yo también aterrizar un poco más estos resultados de aprendizaje en un diseño de un escenario clínico, yo necesito tener unos objetivos. Y como se pueden dar cuenta, acá les he puesto la taxonomía de Bloom. Recordemos que esto nace en el año 48, cuando Benjamin Bloom se propone trabajar sobre un sistema de clasificación de habilidades para facilitar la comunicación entre los examinadores. Obviamente que esto no se queda estático, ya que eso se publica en los 50, y en el 2001, dos de sus discípulos, Anderson y Gradwell, revisan la taxonomía de Bloom y proponen cambios sustanciales. Si recuerdan, el primer cambio que observamos en la taxonomía de Bloom inicial es que cambian los sustantivos a verbos para dar significancia a las acciones en cada categoría. Y la categoría de síntesis se vuelve un criterio más amplio y está relacionado con la creación. ¿De acuerdo? Ahí vemos los procesos cognitivos de orden inferior a los procesos cognitivos de orden superior. Y aquí, en esta taxonomía que ellos la revalúan, es donde ellos ya mencionan los niveles de conocimiento. Los niveles de conocimiento fáctico, son los elementos básicos que van a referirse a los hechos esenciales, a la terminología. Los conocimientos conceptuales, donde ya se van a enfocar las interrelaciones existentes entre los elementos básicos y que le van a permitir a los estudiantes trabajar u operar con ellos, ¿no? Ya acá vemos las clasificaciones, eh, las generalizaciones, las teorías, los modelos o las estructuras. También acá enfatizan el conocimiento procedimental, ¿de acuerdo? Y finalmente el metacognitivo, el cual nos debe llevar a una reflexividad sobre el conocimiento mismo del estudiante. Entonces, no solo tenemos que tener la parte del perfil del egresado, las competencias genéricas, específicas, las CEPAS, sino también para contextualizar esto, nos sirve bastante la taxonomía de Bloom para objetivizarla en verbos que van a ser medibles. Ahora, recordar siempre que a veces se pueden confundir entre un objetivo y una meta.
Un objetivo de aprendizaje es una declaración específica de comportamientos observables de los estudiantes que pueden ser medidos y contribuye al logro de una meta. ¿Y qué es una meta? Una meta es una declaración amplia de resultados de aprendizaje esperados en un curso. ¿Cómo formular los objetivos? Debemos de considerar cuatro aspectos importantes. El primero es la audiencia, quiénes van a ser los estudiantes. El segundo es la acción, es decir, qué conocimiento, destreza o actitud deberían de ser capaces de demostrar los estudiantes. La condición es bajo qué condición deberá demostrar el logro esperado, cuál va a ser nuestro parámetro de referencia. Y finalmente, perdón, el criterio o estándar, es qué también lo hizo o con qué nivel de exigencia. Además, debe tener algunas características. El acrónimo SMARTER nos sirve para ello. Debe ser específico, medible, alcanzable, relevante. Tiene que ser limitado a un tiempo específico. Puede ser evaluado y tiene que ser realista. Acá también el artículo de Simpsons lo puse de nuevo porque dependiendo de la zona en que trabajemos, también nuestros objetivos se tienen que adaptar a ellos, ¿no? Y ver los componentes y la diferencia entre cada uno de ellos para nosotros tener un poco más claro. Como se pueden dar cuenta, en la zona uno ya son talleres de actividades procedimentales y ya en la zona 2 usamos el roleplay y les damos se me fue la palabra. Los roles a cada uno de nuestros alumnos, ¿no? La zona 3 ya sería aplicada para alumnos de los últimos años, 6 o séptimo año, porque ya es el rol que va a desarrollar el estudiante en su vida real, ¿no? En nuestro caso, en cuanto de pregrado, también no podíamos hablar de la zona 4, pero en posgrado yo creo que sí sería mucho más aplicable. Acá les quería mostrar esto porque algunos sí hacen bastante la diferencia entre competencia, objetivos y resultados de aprendizaje. Para algunos va a ser lo mismo, pero para otros que son un poco más ejidos en las definiciones, sí puede ser mucho, siempre hay que diferenciarlos, ¿no? La competencia, por ejemplo, el estudiante debe ser capaz de utilizar los equilibrios de masa y energía para un proceso. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender el alcance de los equilibrios y comprender el uso de las fracciones molares. ¿Cuál va a ser el resultado de aprendizaje? El centro va a ser capaz de describir los principios generales de los equilibrios, va a poder ser capaz de dibujar y utilizar diagramas de flujo de procesamiento. Es decir, si se dan cuenta, las tres palabras parecieran superponerse, pero en realidad sí se pueden separar, tendrían que separarse. Entonces, luego de haber visto qué es lo que necesitamos, los resultados de aprendizaje y de haber definido cuáles son las competencias específicas, vamos a tener a pasar cuáles van a ser los indicadores de éxito. Recordar siempre que la calificación aprobatoria debe ser aquella obtenida por cualquier evaluado mínimamente competente. Y para ello van a haber algunos pasos. Primero hay que elegir el método, vamos a integrar el equipo de jueces o expertos en el área de conocimiento valorada, vamos a definir el participante limítrofe, vamos a capacitar a los jueces o expertos en el método elegido y luego vamos a establecer los puntos de corte por parte de los jueces o expertos. Y para ello hay dos formas de medirlos. Los enfoques centrados en la prueba y los centrados en la persona. Y dentro de los centrados en la prueba vamos a ver el método de Angoff y el centrados en las personas vamos a ver el borderline o método de frontera. En cuanto al método de Angoff, tiene algunas fortalezas que es el método de evaluación estándar más popular. Es el método sistemático para decidir la calificación mínima para aprobar una evaluación. Las calificaciones son fácilmente obtenidas, son cálculos simples y es fácil de comunicar. Sin embargo, requiere que haya una alta inversión de costos y tiempo. Va a ser difícil a veces establecer el panel de expertos y va a haber una dificultad para asegurar la representatividad en el panel de expertos también. ¿Cuáles son los pasos del método de Angoff? En primer lugar, hay que hacer la revisión de preguntas por jueces expertos, también llamados los panelistas, y ellos, cada uno va a ofrecer un puntaje de 0 a 100 por pregunta. 100 es decir que es la pregunta, eh, la respuesta la más correcta. ¿De acuerdo? Si esta pregunta es lo que mide adecuadamente. Acá luego se van a sumar los puntos obtenidos según el juez, y luego, si tenemos, cada juez va a dar un número, no, perdón, cada juez va a generar un valor y luego se va a calcular el promedio de estos para establecer un punto de corte. En el siguiente ejemplo lo vamos a ver. Entonces, hay 10 preguntas. Tenemos 4 panelistas, 4 expertos, 4 jueces expertos. Cada panelista para cada pregunta va a valorar del 0 al 100%.
El 100% es si esta pregunta está bien realizada, ¿sí? Entonces, en la primera pregunta va a votar 0.9, 0.75, 0.85 y continúa. Cada panelista va a tener un valor, el punto de corte por panelista. Y luego tener estos valores, luego se va a hallar el promedio del punto de corte, que sería el 7.23, que sería el promedio del panelista 1, 7.20, 7.40, 7 y 7.30. Y el otro método es el método del grupo limítrofe o border. Primero acá los jueces van a calificar a todos los examinados y después la calificación media se toma como calificación aprobatoria. Acá, por ejemplo, cada juez va a tener que definir a un paciente, perdón, a cada estudiante, van a tener que, los mismos jueces van a tener que evaluar a todos los participantes. Luego de ello, para cada participante cuando pase, van a puntuarlo en 5 niveles. Claramente pasa, borderline pasé, el candidato limítrofe, el borderline falló y el claramente que falló. ¿De acuerdo? Después de que cada juez, de que todos los jueces han evaluado a todos los alumnos, luego de que ellos hayan pasado por dicha prueba, es que recién después que ellos pasen, se establece el punto de corte. A diferencia de las pruebas centradas en la prueba, ¿no? El método de Angoff, lo primero que se hace es determinar la prueba en base al juicio de expertos. Sin embargo, en el método centrado en la persona, primero se espera que el estudiante pase la prueba y luego se toma una decisión sobre cuál es la calificación para determinar el punto de corte. Esa es la gran diferencia. En los centrados en la prueba, los jueces expertos evalúan la prueba y toman un punto de corte. En los centrados en la persona, el estudiante, los jueces evalúan a todos los estudiantes y luego de esas notas, entre claramente pasó, claramente falló y el limítrofe, se establecen los puntos de corte. Ahora pasamos a la siguiente tema. Hola a todos, buenas noches. Yo voy a continuar con la presentación. Bueno, ahora que ya establecimos los resultados de aprendizaje y ya vimos las competencias que se van a evaluar, el siguiente paso es poder ver nuestro escenario y una parte importante de ver el realismo que va a tener este escenario. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, un concepto importante es diferenciar entre realismo y fidelidad. En mucha literatura hay semejanza entre la fidelidad y el realismo. Sin embargo, sí podemos diferenciarlo dependiendo de algunos conceptos. Primero, fidelidad se asocia más a la similitud que puede tener el escenario o el equipo en sí con la propia realidad, mientras que el realismo nos habla un poco más de esta comparación que hace el participante o el alumno en su mente sobre que la situación es algo real, ¿no? Y eso involucra también trabajar con elementos que se utiliza para que este escenario se parezca o se asemeje mucho más a la realidad. Cuando hablamos, siguiente, por favor. Cuando hablamos de realismo, vamos a hablar usualmente de tres tipos de realismo. Primero, el realismo físico, que está asociado a las características del lugar o del objeto donde va a estar relacionado el estudiante, y usualmente es lo que va a interaccionar con todos los sentidos que va a estar el estudiante, que va a tener el estudiante o la experiencia que va a tener en el ambiente donde se va a encontrar. Por ejemplo, vemos aquí en esta presentación que puede ser un escenario de un RCP, va a ser indispensable tener nuestro coche de paro, nuestro desfibrilador, tener nuestras funciones vitales, tener elementos que nos puedan asemejar al ambiente en el cual se va a desempeñar este escenario, ¿no? O se puede realizar la práctica que se está queriendo evaluar. El segundo tipo es el semántico conceptual, que está relacionado con las teorías e ideas que tengan una coherencia y una lógica. Usualmente asocia la causa-efecto. Por ejemplo, si el alumno nos dice de que quiere colocar atropina a un paciente, obviamente durante el desarrollo se va a poder ver en las funciones vitales que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Igual si es que vemos que no sé, no hubo un accidente de tránsito, no hubo ningún tipo de sangrado, probablemente, o hubo más bien un sangrado, podemos poner un video o en las funciones podemos ver que la presión comienza a caer, ¿no? Para asemejar, ¿no? Que tenga coherencia de que pueda ser un choque hipovolémico en ese caso. Y el tercer punto es el realismo emocional o fenomenal,
que está asociado a las sensaciones, a las percepciones que puede tener el estudiante, ¿no? Sobre el escenario o también sobre él mismo dentro del escenario, ¿no? Eso es importante porque siempre va a haber un grado de estrés para el estudiante cuando ingrese, que no debería ser muy alto, ¿no? Por ejemplo, en un escenario de un paciente crítico, siempre va a causar cierto factor de estrés, ¿no? Dependiendo del escenario que se plantee. Siguiente, por favor. Ok, ahora teniendo en cuenta esos tres tipos, tenemos que tener en cuenta que hay un elemento muy importante que es el contrato de ficción que se menciona acá, ¿no? Todo eso va orientado al logro del compromiso de que se pueda desarrollar correctamente nuestro escenario de simulación, ya sea como una práctica o ya sea dentro del contexto de una evaluación por competencias. Siguiente. Entonces, eh, siguiente, por favor. Ya. El contrato de ficción es muy importante. Cuando hacemos nuestras prácticas de simulación, eso usualmente es abordado en el briefing. Ahí se puede conversar con los participantes y el facilitador, el instructor, establece este compromiso entre ambos lados para comprometerse que realmente eh, puede ser que exista que la simulación no sea totalmente igual a la realidad, pero hay que dar lo mejor de sí para actuar como si realmente lo fuera, ¿no? Esto en un contexto de una evaluación por competencias es muy importante y se debería desarrollar antes de hacer los circuitos o el desarrollo del ECOE, ¿no? Para poder garantizar de que el alumno realmente entienda que va a dar lo mejor de él en la evaluación que va a llevar a cabo, ¿no? Siguiente. Ahora sí doy paso a la doctora González para que continúe con las herramientas y estrategias para el realismo. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya hemos visto la diferencia entre fidelidad y realismo. Entonces, para generar la vivencia de simulación, según Fitzgerald, debemos manipular la percepción del participante dentro del escenario. Y para ello usamos herramientas que abordan al participante. Unas van a influenciar, como vemos en la diapositiva, las apariencias externas y otras van a modificar la habilidad de entendimiento por parte del participante. En cuanto a las herramientas para modificar las apariencias externas, van a ser la de disimulación, el engaño y el control de la atención. Siguiente, por favor. La disimulación pretende que algo no es cuando en realidad lo es. La disimulación es lo contrario a la simulación y se define en su afán de expresar un panorama falso a la vista del espectador para cumplir un objetivo diferente, que cumple con las metas del escenario. Por ejemplo, como vemos en la imagen, en un escenario obstétrico, donde puede haber un facilitador manipulando al recién nacido, y este puede pretender ser o el personal de enfermería o el papá. Siguiente, por favor. El engaño nos referimos a una razón o acción mostrando una justificación posible, pero irreal, con la idea de esconder algo. Y el engaño debe ser convincente, como por ejemplo en un escenario de trauma donde el participante solicita una consulta a un cirujano. Y como engaño podemos ir al teléfono y simular que hablamos con el cirujano, el cual responde que se encuentra camino al hospital. Y es ahí como engañamos al participante al informarle que el cirujano viene en camino y como es de suponerse es falso, pero se puede hacer. Siguiente, por favor. En cuanto al control de la atención o distracción, la idea no es perder la atención del participante, sino manipularla para lograr nuestros objetivos. Como por ejemplo, en un escenario de vía aérea, donde el simulador lo encontramos que está en su estado natural, no está alterado, pero en algún momento vamos a necesitar rediseñarlo para complicar el escenario. Como por ejemplo, el decirle al estudiante que hay una contractura en los músculos o hay edema en lengua. Y al aplicar dichos cambios vamos a controlar la atención del participante. Siguiente, por favor. Uno de los objetivos en la creación de ilusiones es el de alterar los sentidos del participante. Y para lograr esto existen también herramientas cuya finalidad es modificar lo que el participante logre interpretar del escenario. Estas son las herramientas para modificar lo que el participante interpreta. Y cuando hablamos de interpretación, debemos desplazarnos hacia un nivel superior de pensamiento, es decir, donde se integran todos los estímulos generados a través de los sentidos. El nivel de interpretación además va a englobar los marcos mentales del participante generados de diferentes formas a partir de experiencias previas, de clases, de artículos y o conferencias. Entre ellas tenemos la sugestión, la implicación y el fingir. Siguiente, por favor. La sugestión coloca una idea en la mente del participante, cuyo resultado de una asociación de conceptos. La idea generada por medio de la gestión es menos directa que una observación formal.
Y el uso de la sugestión guía al participante que se encuentren desorientados dentro del escenario. Como por ejemplo, en un escenario de cirugía sobre shock anafiláctico, donde el participante reconoce el shock, pero lo interpreta como hipovolémico, por lo cual el cirujano o el médico a cargo puede hacer la pregunta: ¿es normal que el paciente presente un rash? En este caso se le hace una sugestión al participante por medio de una pregunta, tratando de plantar una idea nueva en su mente y así con la finalidad de producir una línea de pensamiento diferente, encaminándolo hacia el diagnóstico. Siguiente, por favor. La, im- Ay, disculpe. La implicación es una forma de sugestión más directa a través de una idea que orienta al participante. Como por ejemplo, seguimos con el ejemplo del choque anafiláctico. El médico a cargo puede orientar informando que el paciente no ha sangrado, lo que debe implicar que no es un choque hipovolémico. Entonces ya le damos una mejor idea al participante. Por otro lado, siguiente por favor. Cuando en un escenario fingimos nuestras acciones, se habla de implicar que algo falso o inexistente es real o verdadero. Fingir es una apariencia asumida, es una actuación. Entonces al fingir usamos la simulación, disimulación y engaño, mezclando sus características para transformar estas dificultades del escenario con un objetivo abundante en valores directos. Como por ejemplo, tenemos a un personal con su actuación. En este caso tenemos un simulador que se encuentra muy agitado y le pedimos al personal de enfermería que actúe muy nerviosa y que ayude a que el participante tenga la virtud de interpretar el lenguaje expresado del personal de enfermería, que junto a la representación emocional de sus acciones, lo va a traducir en su esquema mental as- y haciendo que realice acciones o incluso va a transmitir emociones. Entonces, todo lo anterior ha sido son estrategias que se aplican dentro del escenario simulado. Sin embargo, se deben crear nuevas y reconocer defectos antes del escenario durante la fase de diseño y su experimentación. Siguiente, por favor. Le damos pase a la doctora Precia Caso. Buenas noches. Bueno, el siguiente punto es lista de chequeo, incluyendo los criterios mínimos que debe tener un escenario de simulación. En el contexto de la educación médica, la evaluación tiene una importancia central para determinar si los médicos en formación alcanzaron la competencia clínica según los planes de estudios objetivos. Y también evalúan el programa educativo, si fueron eficaces o no. Entonces, la evaluación también es una poderosa herramienta de aprendizaje. Y con respecto a ello, tenemos también el ECOE, el cual es un examen clínico objetivo estructurado, lo cual es un método de evaluación donde simula un encuentro clínico mediante la representación ficticia de un paciente. Entonces, para que ello se lleve a cabo, se forma un comité del ECOE, siguiente por favor, en el cual consiste en 12 pasos, en el cual nos vamos a centrar en el cuarto. Pero para describirlo, comienza desde el paso en el cual nosotros establecemos una planeación general, luego la definición del contenido, especificaciones de la prueba y desarrollo de la estación. Ampliando un poco más sobre la planeación general, con ellos nos basamos en que planeamos, coordinamos el diseño de estación. Con respecto a la definición del contenido, esto se define como en base al perfil de referencia del programa académico, ya sea el internado de pregrado respecto a cada universidad. Como tercer punto son las especificaciones de prueba e instrumentos que se va a usar como forma de evaluación. En ello tenemos el número de estaciones, la duración de cada estación, las dinámicas que se va a hacer, bueno, también el tipo de las áreas que se va a evaluar, ya sea cirugía, ginecología, medicina interna, medicina familiar, entre otros. Luego viene el desarrollo de las estaciones en el cual nos vamos a centrar ahora para poder cambiarnos. Entonces, ¿qué se debe tomar en cuenta para la construcción de un escenario de simulación? 4 puntos principales. La población a la que va dirigida, establecer los objetivos de aprendizaje, definir la complejidad del caso y la revisión de la bibliografía. Con respecto a esos objetivos,
se ha estandarizado elementos en el cual tiene que estar contenido al momento de nosotros querer realizar un tipo de escenario en simulación. Entre ellos está el título, el objetivo, los participantes, el guión, la lista de insumos, los roles, el tiempo de simulador, bueno, la tecnología y la evaluación. Entonces, empezando por el título siguiente. El título tiene la característica de ser concreto y dar una idea del panorama que se va a abordar durante el escenario. Con respecto al objetivo, el objetivo tiene las características de ser claro, conciso, relevante. Además que, bueno, debes tener relevancia clínicamente significativa y también responder a una necesidad en el cual los individuos que participan en la simulación van a tenerlo como objetivo, bueno, como finalidad, ¿no? Sin embargo, para el instructor algunos objetivos son mayores, tienen mayor relevancia que otros. Y para evidenciar esta diferencia, esta jerarquía, las plantillas, bueno, los diferentes formatos, las diferentes plantillas, toman a los objetivos y los dividen en dos, tanto los objetivos primarios como los objetivos secundarios. Los objetivos primarios son aquellos considerados como esenciales, que para la formación del participante tienen que tenerlos de forma obligatoria, y los objetivos secundarios son considerados como objetivos, cuando son considerados como deseables para el nivel de los participantes en cuestión. Con respecto al tercer elemento, son los participantes, en el cual se define como la población en la que la simulación tiene el mayor impacto. En base a ello se va a plantear la complejidad, ya que, por ejemplo, un examen INECOE, en el cual se toma en cuenta a los alumnos, ya sea de sexto, o séptimo año de la carrera, es diferente plantear objetivos para tomarlo como referencia en una evaluación para residentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mostramos dos poblaciones diferentes, en el cual la primera imagen que está a la izquierda, antes, después, ajá, en la imagen de la izquierda tiene como objetivo, población objetivo, un equipo de urgencias, tanto enfermeras como médicos. Y para el objetivo principal podría ser ahí implementar el algoritmo de soporte vital avanzado y también habilidades comunicacionales en situaciones críticas. Sin embargo, en la imagen de la derecha, la población objetivo es el personal administrativo, por ejemplo, de un centro de atención primaria. Entonces debemos definir que el objetivo es no médico. Entonces, tomando en cuenta ello, se espera que el objetivo sea avisar cuando hay una parada cardiorrespiratoria y también dar soporte vital básico. Entonces, en ambos casos, se trata de una parada cardiorrespiratoria, pero con objetivos que varían según los participantes. Por eso es sumamente importante que se establezcan los participantes que van a tener una evaluación. En este caso, un ECOL. Siguiente. El guión, bueno, el guión debe ser diseñado para los participantes que pueden alcanzar sus objetivos especificados a través de la implementación práctica, y que debe ser lo más realista posible para que el participante pueda tomar esas características específicas e incluirlo al momento de realizar la práctica. Siguiente, por favor. Bueno, al momento de realizar el ECOE, lo que se le da es la información a los participantes, se especifica lo que se especifica al momento de entrar a la escena, cuáles son las características del paciente, dónde se encuentra, en qué circunstancias, quiénes van a acompañar en escena. Así también, normalmente esa información se puede pegar en el inicio de la puerta, dentro del escenario, o también se puede ser transmitida de forma oral. Luego vienen las indicaciones que va a realizar el alumno. Por ejemplo, aquí la información para el participante es que es un médico de urgencia de un hospital. El enfermero le comenta que ha pasado a un paciente con dolor torácico, antecedentes de cardiopatía isquémica, que se encuentra echado en una camilla esperando a ser visitado. Se queja de dolor torácico, está sudoroso, y bueno, y bla, bla, bla.
Luego lo que viene son las indicaciones para el alumno de lo que va a realizar. La solicitud de exámenes, el manejo del paciente y registrar la consulta de los formatos correspondientes. Son las indicaciones que el alumno tiene que aplicar porque esos son los puntos que se va a realizar la evaluación posteriormente. Siguiente. Luego viene la lista de insumos. Bueno, eso también conocido como decorado. Básicamente son los materiales que se va a tomar en cuenta al momento de realizar una evaluación, ¿no? Ya sea con instrumentos, ya sea personal, ¿no? Los mismos evaluadores, la parte en relación a ingeniería, así también como los simuladores. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los roles, eso tiene mucho que ver con el tema de los pacientes estandarizados, también con el tema de los evaluadores y posteriormente con el tema de, en relación, las características que va a tener el paciente simulado, como la personalidad, la interacción que va a tener con el entorno. Para eso hay preparación previa. Son reuniones en las cuales se capacita al actor para que pueda desarrollarse. Y no solo del actor, sino también del evaluador. Siguiente. Por ejemplo, ¿no? Esas son las pautas, para un ejemplo, pautas de los pacientes estandarizados y son pautas de los docentes. Los objetivos, las metas principales, el resumen del caso, también las notas del instructor que incluyen el flujo. Bueno, en realidad son digamos, son lo que se va a requerir que el alumno realice para que el docente, el evaluador, pueda tomarlo en cuenta al momento de colocar el puntaje en el checklist, ¿no? Y con eso me refiero al momento de la evaluación. Los tiempos. Al momento de realizar un ECOE, lo que se acostumbra es que el inicio, el alumno llegue una hora antes, al llegar se identifica con el credencial y con eso también se muestra la fotografía. Con todo eso me refiero al momento de la reunión inicial. No se permite el ingreso con celulares, otros dispositivos electrónicos, ¿no? Los cuales normalmente se deja aparte. También se toma un tiempo de 15 minutos por estación. Se debe informar el tiempo de cada estación, los timbres, si el timbre involucra que haya un inicio del feedback y el siguiente timbre es el cambio de estación. Toda esta información es parte del elemento del tiempo. Una vez que demos toda esa información, en el momento del inicio del ECOE, el alumno va a proseguir y va a cambiar de estación según las indicaciones previas que ha tomado. Pero también se tiene que tomar en cuenta que se tiene que informar al alumno el número de estaciones, tiene que enseñar el circuito por dónde es, y bueno, los tiempos como ya se había comentado. Bueno, con la parte tecnológica, esos son simuladores de alta fidelidad. Por ejemplo, aquí está de la izquierda. La siguiente, por favor. Por ejemplo, es un escenario de la izquierda de parto en relación al área de ginecología, en el cual son simuladores de alta fidelidad, en la derecha son simuladores de mediana fidelidad, y estos son básicamente la tecnología usada para el momento de realizar un ECOE. También se debe tomar en cuenta que un ECOE, cada escenario tiene que ser grabado, ya sea en el momento de que se realiza el escenario de por sí, y también se hace el feedback, ¿no? De forma consecutiva, desde el inicio, empezando por el alumno número 1 hasta el finalizar, ¿no? De forma continua. Con respecto a la evaluación, bueno, lo que se usa más que todo son listas de cotejo y también el rating. Eso en base al escenario que nosotros elijamos y los ítems que también nos corrigen. Con respecto, digamos, los objetivos que queremos evaluarlo al alumno, ya sea internado o según el objetivo público, el objetivo que tengamos de evaluación. Siguiente. Con eso me refería a la evaluación.
¿no? Normalmente la imagen que está más, la más la imagen de la derecha es el error rating, en el cual se dividen 5 categorías. Y la lista de cotejos y imagen que está al fondo, como había mencionado, mucho depende del escenario que pongamos, ya sea, por ejemplo, un politrauma, en el cual queremos desglosar desde anamnesis, manejo, la parte farmacológica, con eso, y también las habilidades comunicacionales, ¿no? Según el objetivo previo que tengamos. Siguiente. Bien. Siguiente, por favor. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Buenas noches, no sé si alguno tiene una pregunta. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda o pregunta. En realidad, el número de... Mm. Bien, la pregunta es si existe algún número mínimo de escenarios para una ECOE. En realidad, no hay un número exacto para la cantidad de estaciones, ¿no? Se tiene que valorar si el ECOE va a ser formativo, sumativo, cuál va a ser el objetivo de cada estación. Por ejemplo, acá me pareció interesante cómo la universidad ya pauta algunos ECOEs a lo largo de la carrera, ¿no? Si se dan cuenta, acá tiene el examen uno ECOE, examen 2 ECOE, y tiene resultado. Entonces, tiene dos exámenes de ECOE a lo largo de la carrera. Si se dan cuenta, calculamos que este será perdón, en noveno ciclo, es decir, en quinto año, y es en el último año, ¿no? Como mencionaron, el ECOE es una herramienta para evaluación. Entonces, idealmente, si nuestro currículo está basado en competencias, deberíamos tener un ECOE que nos permita decidir si un alumno es competente en qué área, ¿no? Entonces, y pueden haber hitos de aprendizaje también. Sería para nosotros muy importante, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos externado e internado, en quinto año, en base al perfil del egresado, en base a las competencias que debe tener un alumno de quinto año, formular un ECOE y ver si es que el alumno es competente y se cumplen esas competencias, recién poderlo dejar pasar a sexto y a séptimo año, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ese ECOE obviamente tendría más estaciones que 5 estaciones, ¿no? Tal vez tendría 10 o 2 estaciones, pero también tendríamos que valorar cuáles son las competencias que se desea que el alumno, que el estudiante haya logrado para su quinto año. Y que es más, esas competencias tiene que haber logrado sí o sí para poder pasar al externado y al internado. Las estaciones, en realidad tenemos ECOES de 5 estaciones hasta 10 12, pero yo creo que hay que siempre ver los recursos con los que cuentas, porque no solo es diseñar estaciones, no hay que ver el tiempo, por ejemplo, en algunos también sugieren algunas estaciones de descanso, es decir, hacer 4 estaciones, ¿no? De corrido de 10 a 15 minutos, máximo 20, y tener una estación de descanso, es decir, donde todos pausen para que todos puedan dirigirse al baño, tomar un refresco. Entonces eso también habría que valorar. Cuando escuchamos esa idea de la estación de pausa, nos llamó bastante la atención porque nuestros ECOES acá son continuos. Entonces el alumno inicia a 8 y después termina casi 2, 3 horas después. Entonces, dependiendo si es formativo o sumativo, se podría dar esta estación de pausa, ¿no? Cuando se ha buscado cuántas estaciones mínimas para definir el COE, ahorita estamos haciendo un estudio de investigación, estamos tomando como que de 2 estaciones a más, pero no es que haya un número pautado. Regularmente son de 5 a 6, pero nosotros al menos en nuestro caso tenemos COEs hasta de 12 estaciones, ¿no? Pero podríamos irlo regulando en realidad. ¿Cómo lograr la homogenización? No sé si he llegado a responder esa pregunta, Eduardo.
Sí, correcto, doctor. Miranda, gracias. Muy bien. Cuidado. Tenemos más preguntas en el chat. Bien, ¿cómo lograr la homogenización de los resultados para lograr los resultados esperados? Si no se logran los objetivos propuestos, ¿qué solución plantean? Los modelos mecánicos, ya, entonces en esa pregunta yo creo que es bien importante no solo evaluar al final del curso, ¿no? Voy a plantear una ECOE para ver si aprueban o no el curso. Yo creo que ahí estaríamos siendo un poco injustos, ¿no? Si el alumno va a ser evaluado, estoy dando un ejemplo hipotético, ¿no? Ok, hasta quinto año y tu examen para que definas si pasas a sexto año es un ECOE. Anteriormente yo debería estar pautando ECOES previos, ¿no? En tercero y en cuarto, para ver cómo va esa adquisición de la competencia. Claro, porque entonces, si en quinto año yo voy a hacer un ECOE que defina si paso o no, en ese mismo año también debería plantear ECOES para ver cómo va la adquisición de la competencia. Y ahí poner más ahínco. Si en el primer ECOE, a los 2, 3 meses de iniciado el ciclo, veo que los alumnos no han adquirido la competencia o que no van en los sitios de aprendizaje que ya deberían haber logrado, significa que algo está pasando en su proceso de aprendizaje. Y ahí yo tendría que evaluar qué metodologías estoy aplicando para que el alumno logre ese hito de aprendizaje y que al finalizar ese semestre lo haya llegar a la competencia. Entonces, no solo un ECOE final estaría bien pautado, pero sí ECOEs previamente, 2 ECOEs previos para ver cómo va el proceso, ¿no? El aprendizaje es un proceso, entonces hay que ver cómo va la adquisición de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes en ese proceso de aprendizaje. Entonces, ahí yo creo que podríamos homogenizar, ¿no? Ok, en el primer ECOE, ¿cómo fueron? No fueron muy bien. Entonces, ¿qué debo reformular entre el primer y segundo ECOE en aras de cumplir que todos los alumnos puedan rendir un buen ECOE, que sería el tercero? Entonces, estos ECOEs previos nos hacen reformular nuestras estrategias de aprendizaje, nuestras metodologías, para que logren un buen resultado en el ECOE. No sé si alguien desea agregar algo más en cuanto a los homogeneizar los resultados. Bien, acá hay otra pregunta sobre los modelos mecánicos o de mediana fidelidad. Nunca semejan la verdadera realidad. ¿Cómo resolverlo? No sé si Ana María ofrece, quisiera responder ello. Aparte de las herramientas de los contratos, yo creo que ahí es bien importante, ¿no? Nosotros hace unos días hemos tenido un curso con docentes y uno de ellos me refería a las palabras ficción, esta es una ficción, ficción y ficción. Entonces, lo que yo vi era entender su punto de vista, que sí, es cierto, es una ficción, pero por eso los contratos de ficción nos permiten ir a eso, ¿no? También es bueno reconocerlo, ¿no? Cuando estuve allá en Santander, nos decían, reconozcamos que este es un maniquí. Este es un maniquí, pero que representa a un paciente, que deseamos que represente a un paciente y que nosotros deseamos que ustedes vuelquen sus saberes, sus conocimientos, sus habilidades en la atención de un paciente. En realidad eso también nos ayuda bastante cuando vemos el debriefing de con buen juicio, ¿no? El principio básico, ¿no? Siempre anunciarlo, ¿no? Todo participante, todo estudiante en la Facultad de Medicina es un alumno que desea mejorar sus competencias, es inteligente y que es capaz. Entonces, por ahí, de una u otra forma, se puede ya ir invitando al estudiante a, a que se compre la simulación, a que también sea parte de la que interiorice. Y nosotros como docentes, en base a este principio básico de los contratos de ficción, a la seguridad psicológica que le damos, y hasta en cierto punto hacernos notar que es diferente este ambiente que el hospital, ¿no? También nos puede ayudar a mejorar esta parte de la fidelidad, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta ahora enfocar todo ello en las Simpsons, porque creo que es una herramienta un poco más práctica y un marco de referencia mucho más práctico que definir baja, mediana o alta fidelidad, ¿no? Entonces yo creo que eso podría también ser un nuevo enfoque. Va a depender también de las características que mis colegas han mencionado. ¿Cuándo decidir que el alumno debe pasar a atender pacientes porque el tiempo de caritaje son cortos? Sí, es cierto, y eso es bien importante que lo decidan en el perfil en las personas encargadas de pregrado, ¿no? Ellos son los que van a determinar en qué momento el alumno ya está apto para
realizar actividades profesionales, ¿no? Por eso creo que las EPAs, no lo puse acá, pero también tienen 5 o 6 niveles. Entonces, dependiendo del nivel en que estén, el alumno va a hacer algunas actividades, las puede hacer cuando ya llega al nivel máximo, perdón, son 5 niveles, cuando llega al nivel 5 ya las puede hacer solo sin supervisión. Y es más, él también él puede enseñarlas, ¿no? En el nivel 4 es lo que esperamos que el alumno pueda hacerlas bajo supervisión. Entonces va a depender del nivel. ¿Y en qué momento debe atender pacientes o no? Eso ya lo van a determinar todos los docentes. Es decir, debe haber una comisión encargada del currículo y que vea este perfil del egresado, estas competencias, estas actividades profesionales confiables y ver el nivel y grado de independencia que cada uno tenga de ellos, ¿no? No van a ser las mismas, obviamente, en un curso corto de psiquiatría o de pediatría versus un curso de medicina interna, ¿no? Las habilidades las competencias que debe tener un alumno son muy distintas. Acá tengo otro. ¿Cuánto tiempo debe permanecer un estudiante en simulación para no perder la práctica hospitalaria? En realidad, como recordarán algunos, en realidad, por ejemplo, yo soy anestesiólogo y los anestesiólogos en Estados Unidos, ellos pasan cada una periodicidad de 4 o 5 años por los MOCA. Entonces, los MOCA es el examen que ellos se les toma para que ellos resuelvan situaciones críticas, ¿no? Hará una semana en la revista Espirat, que es la revista de docencia, he tenido la oportunidad de poder publicar, junto a otros 2 colegas más, nuestra experiencia sobre los eventos críticos en los residentes de anestesiología. Es decir, durante los 3 años elegimos los 2 eventos críticos que ellos, como anestesiólogos, deben de saber manejar. Por ejemplo, hipertermia maligna. Es decir, no es frecuente, es muy raro, lo más probable es que nunca te pase en tu vida, pero si ocurriera con tu paciente, debes de saber cuáles son los signos, los signos que vas a encontrar y cómo manejarlo. Entonces en este caso de anestesiología, lo menciono así muy en particular porque lo conozco, los entrenamos en ello, ¿no? Y cada cierto tiempo, cada 4 o 5 meses, vamos repitiendo los escenarios para que los alumnos tengan un poco más de práctica. Es más, el mismo día que lo realizan, se les hace 2 a 3 escenarios bajo el mismo tema y ellos lo ponen en práctica. El primer escenario sale, o sea, hay muchas deficiencias que hay que cubrir, nos sentamos en el debriefing, exploramos qué los llevó a ello, a esas acciones y tener esos resultados. En el segundo escenario del mismo tema, en el mismo día, ya se superaron muchas deficiencias y el tercer escenario ya les queda muy, muy bien. De todas maneras, siempre hay varias cosas que mejorar. Y una de las cosas que siempre hay que mejorar, y a pesar de que ya ellos ya sean médicos egresados, son las habilidades comunicacionales. Me comentaban un caso, por ejemplo, de la comunicación en alta cerrada, ¿no? La otra vez ocurrió un incidente en sala y algún asistente empezó a estaba revirtiendo el bloqueo relajante y nadie se enteró. De la nada el paciente empezó a respirar por sí solo y todo el mundo se sorprendió. Entonces todo el mundo pensó que sus acciones habían estado correctas. Cuando nos sentamos con los residentes a evaluar esa situación, hicimos un debriefing ahí, nos dimos cuenta que uno de ellos había colocado el revertor del relajante muscular. Y nos dimos cuenta que nunca usó comunicación cerrada. Nunca dijo, estoy colocando el revertor. Entonces, siempre hay que estar en constante práctica, ¿no? Y eso siempre debería hacerse. O sea, nosotros también pautamos escenarios de práctica. Por ejemplo, ponemos politrauma, RCP, a lo largo del año. Tenemos varias sesiones donde ellos pueden inscribirse voluntariamente. No, tampoco voy a mentir que siempre paran llenas. A veces se cancelan por falta de alumnos. Pero cuando se acerca la fecha del ECOE, 2 meses antes, todas las prácticas están llenas, porque saben que van a ser evaluados en el ECOE. Y si no pasan el ECOE, tienen que volver a repetir en su siguiente año. Entonces, de una u otra forma, los hacemos forzar disimuladamente que vengan a, a volver a repetir esos escenarios, pero el estudiante siempre debería estar en constante práctica. No es que ya lo hizo o que ya es competente y después lo dejamos ahí. No, siempre deben estar volviendo a capacitarse, ¿no? Por eso el reciclaje es bien importante. En el momento utilizaron la palabra reciclaje y es bien importante volver a reciclar los escenarios a lo largo de la práctica profesional para que el alumno siempre esté en constante práctica. Si no, se va a olvidar. En el caso de los anestesiólogos, el manejo de una vía aérea difícil es bien importante. Deben cada 4 o 5 meses estar repasando ese escenario de vía aérea difícil para que recuerden cómo es el manejo de una vía aérea difícil, porque si no se pueden olvidar. Esa es en cuanto a la experiencia que puedo compartirles.
Doctor, y en el momento en que ustedes ofrecen el feedback, Sí. aproximadamente dentro de la programación, ¿cuánto tiempo consideran para que todo esté en orden al momento de hacer las rotaciones? En los ECOES que tenemos, después de cada estación se lee el feedback de un minuto al alumno. Algunas deficiencias, por ejemplo, que hemos notado es que ellos no tienen dónde apuntar su feedback. Entonces, para los escenarios de politrauma, por ejemplo, muchos se equivocan al colocarse el EPP. Entonces, en el feedback se menciona, ¿no? No se colocó adecuadamente los guantes, ¿no? O la mascarilla, para ser bien puntuales. Pero desafortunadamente el alumno no tiene un sitio donde apuntarlo, donde anotarlo, ¿no? Ahora en los ECO es generar esa información, porque es una lista de cotejo de unos 20 25 pasos, entonces habríamos que sentarnos a ver sí o no y darle esa hoja de evaluación, ¿no? En el caso de los residentes de anestesiología, el escenario nos dura de 10 a 15 minutos, y el debriefing nos ha llevado a veces de 50 a 60 minutos. Y es más, la otra vez tuvimos la oportunidad de hacer una zona 4 con residentes de anestesiología que justo habían llevado su ACLS y enfermeras que estaban haciendo su especialización en nefrología y en la UCI. Entonces, diseñamos un escenario de una parada cardíaca y ahí el escenario duró unos 10 minutos y el debriefing nos duró unos 50 minutos. Entonces, sí, pueden ser largos, bastante largos. Sí, Álvaro. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? En realidad quería comentar algo sobre los ECOES respecto de la pregunta de cuántos, duración, etcétera, ¿no? Pero ahora surgió una idea más que también me parece importante comentar. Solo recordarles que el debriefing es una instancia digamos, de reflexión que intenta de alguna manera llegar a modelos mentales para cambiar una futura acción. Entendería que no se espera hacer un debriefing después de un ECOE. Se puede hacer un feedback, como bien comentabas hace unos segundos. Y la estrategia para este feedback, bueno, puede ser variada, ¿no? Es bien complejo poder hacerlo. Y eso es uno de los retos que tenemos la gran mayoría de instituciones que hacemos ECOES múltiples, o sea, en muchos cursos, porque no alcanzan, y sobre todo instituciones que tienen y manejan grupos grandes, es complicadísimo. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos intentando ya los asincrónicos, ¿no? Vía correo, por ejemplo, porque logísticamente es muy difícil de manejar algo personal, personalizadísimo, bueno, más allá de lo que se identifica a través de un instrumento de evaluación, una rúbrica, ¿no? Eso que quede, o sea, quería dejarlo bien precisado porque que no quede la imagen de que de pronto después de un ECOE hay que hacer debriefing, ¿sí? Creo que comentaste con buen criterio una anécdota, ¿no? De cuánto te podía demorar un debriefing, pero que no llame a confusión qué es lo que se utiliza después de un ECOE, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo de info respecto de los ECOEs, ¿ya? Nosotros también hemos estado muy interesados en esto porque hacemos muchos, tenemos como 12 cursos más o menos en los cuales hacemos ECOEs. Y en la búsqueda efectivamente de información respecto de cómo deberíamos estructurarlos, hay un par de conceptos, ¿no? Que tienen que ver un poco también con herramientas, por ejemplo, de evaluación, que son estos de validez y confiabilidad, ¿no? En términos de validez, tenemos que efectivamente, pues, la prueba esta represente lo que el plan de estudios necesite evaluar, ¿no? Hasta ahí no hay misterios, ¿no? Por supuesto que sean realistas y que se estén evaluando dominios correctos, ¿no? Pero respecto a confiabilidad, y ahí sí está el asunto de cuántas estaciones y cuánto deben durar, además de tener rúbricas estandarizadas, evaluadores entrenados y un desempeño estándar de pacientes simulados. Existe esta recomendación de la Asociación para la Educación Médica Europea, que habla de la cantidad de, de escenarios, ¿no? Y la duración. Entonces, claro, ellos tienen unos coeficientes que se aplican después de que se hacen, pero eso no sirve para planificar, eso sirve para evaluar si efectivamente lo que ya hicimos estuvo correcto, ¿no?
que son aplicar estos coeficientes de alfa de Cronbach o de general, generalizibilidad, ¿no? Es un coeficiente que tiene unos valores precisos, etcétera, luego de lo cual uno se da cuenta si lo que está haciendo está bien, pero eso es a posteriori, ¿no? Entonces, como es complejo planificar con ello, ellos dan una recomendación en su guía, en la guía número 81 específicamente, en la parte 2, de 14 a 18 estaciones, cada una con duración de 5 a 10. Esto es una recomendación práctica, ¿no? Que evidentemente pues tiene que ir contra la factibilidad que vamos a tener, contra el presupuesto y contra todo, ¿no? En nuestro medio. Pero solo para mencionarles que efectivamente esa es la recomendación europea actual. De hecho, hay ya a modo de anécdota, hay un dato del primer ECOE que lo hace Ronald Jardín, que lo deben haber escuchado seguramente citar. El primer ECOE es de 18 estaciones, ¿no? Claro, son estaciones muy acotadas, muy cortas, ¿no? En donde, por ejemplo, en una pues hay examen de una parte del cuerpo, ¿no? O sea, literalmente el examen del tórax, por ejemplo, ¿no? En la segunda hay preguntas, ¿no? Solo para que tengan una idea de cómo lo establecían, ¿no? En otra hay la toma de una historia de un paciente con dolor abdominal y así, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de que esa validez prime sobre estos criterios tan amplios y tan ambiciosos, ¿no? De hacer tantas estaciones. O sea, empezando porque tendríamos que tener una infraestructura que soporte esto para no tener que estar haciéndolos corretear a los chicos por todo el centro, ¿no? Pero que sí refleje lo que finalmente el curso quiere evaluar, ¿no? Esta suerte de evaluación integral que supone un ECOE al final de un curso, ¿no? Solo quería darles ese datito para ver si les colaboraba con algo. Gracias. Y muy interesante el dato, ¿no? De 5 a 10 minutos, el objetivo es ser bien puntual, ¿no? Normalmente nuestros ECOES, al hacer de habilidades comunicacionales, sí nos toma un poco más de tiempo, porque nos hemos dado cuenta que como competencia transversal, la comunicación sí es bien importante en el egresado que esperamos formar. Entonces, por eso pienso que habilidades comunicacionales sí se tomar un poco más de tiempo, pero lo voy a leer el artículo para ver lo de las cantidades. No sé si en ese artículo también hay como una tabla de contenido de COES o no refieren cuáles son las competencias que han llegado a evaluar. Sí, mira, ahí, qué bueno que lo hayas comentado, ¿ya? Porque de repente ese es el punto de partida para lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Si nosotros queremos evaluar cuestiones muy puntuales de algún curso, de repente eh, vamos a llamarle ECOE, pero no tiene el espíritu del ECOE, que es evaluar todo el curso integralmente, ¿no? Entonces, generalmente se hace al final. Entiendo, no hay un curso específico de comunicación, con lo cual no tendría yo estaciones de pura comunicación, lo cual cumpliría con el fin supremo del ECOE, que es evaluar un poco lo que el espíritu del curso quiere. Entonces, entendiendo que, por ejemplo, comunicación sí podría tomarnos más tiempo de lo regular, es parte de varios cursos, casi sería una competencia esencial transversal. Tendría yo que hacer probablemente repetidamente estaciones de esta naturaleza de tal manera que no tenga que abocar una sola larga y complicada y hacerme bolas, por llamarlo, ¿no? En cristiano, con un ECOE muy largo, ¿no? Que nos estaría influenciando el resto de estaciones. Entonces, si es una de las estaciones durante un curso en donde hay mezcla de técnicos y no técnicos y procedimentales, ¿cómo no? Sí, pues habría que pensar en estaciones más cortas. Pero, insisto, pensando y teniendo en mente de que esto es transversal y que lo vamos a hacer probablemente en cada curso de tal manera que ya al final digamos, al graduarse van a haber hecho pues decenas de estaciones de comunicación, ¿no? Es lo mismo que la ética y el profesionalismo, o sea, no hay un curso de ética, hay un curso de profesionalismo, entonces yo tengo que imprimirle, a ver, esa es mi visión muy personal, ¿no? Tengo que imprimirle casi en cada curso alguna estación que se dedique a ello, ¿no? Entonces van a salir con esto tipo gota a gota,
todos los años haciendo escenarios variados seguro, pero no dejando de incluirlos en cada ECOE al final de la mayoría de cursos que ocupen ECOE. Y una pregunta, y en cuanto a lo de la ética y profesionalismo, en su perfil, en las competencias específicas, ¿sí está valorado ello o como cuestión personal, eh, usted implementa esos ECOES donde hay esas estaciones? Claro, bueno, ahí ya pasamos un poquito de lo que deberíamos hacer y de lo que hago. Tal cual. Entonces, tenemos pues las competencias famosas esenciales, ¿no? Que también están en estas guías del AME, ¿no? Que son las competencias interpersonales, las habilidades cognitivas, las relacionadas con el trabajo y el profesionalismo. Ahí está metido la ética, ¿no? La integridad y la ética. Entonces, son nuestros pendientes. O sea, si tomo la pregunta como personal, es todavía un pendiente. O sea, a nivel de no técnico estamos en trabajo en equipo, estamos en comunicación, pero profesionalismo y ética se tocan por ahora tangenciales, no están siendo el objetivo principal, ¿no es cierto? Pero a corto plazo, ¿no? Pasa que cuando uno empieza a incorporar estos objetivos como primordiales o principales, sacrifica objetivos técnicos. Entonces nos cuesta entender de que ese es el camino. O sea, que el médico es un médico integral, no es un médico diagnosticador y tratador, ¿no? Entonces, si no tenemos claro esto, no vamos a formar un médico integral, humano, ético, profesional, ¿no? Nada, es como el dicho, pues, ¿no? ¿Cómo es? Para hacer tortillas hay que romper huevos, o sea, nos toca sacrificar algo para poder incorporar estas otras competencias no técnicas, ¿no? Esenciales, sí, tal cual. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Jenny César, Zabaleta. Sí, quería hacer una precisión. sí, Nosotros sí, hemos adelante. estado en el ECOE de sexto, previo al internado. Nosotros sí teníamos una estación de evaluación de ética profesional antes de la pandemia. ¿Ok? Lo veía, lo veía el escenario, lo desarrollaba, lo había creado el doctor Tato García, ¿ya? Y te involucraba, involucraba las dos cosas, ¿no? Profesionalismo y ética. Lamentablemente, después de la pandemia, en aras de evaluar otras áreas, se sustituyó esa estación por una estación que era una prestación procedimental, más que nada. ¿Por qué? Porque dentro de cada estación, que era de sexto año antes del internado, se evaluaba de todas maneras el comportamiento ético, pero dentro de un valor holístico como una escala global, ¿no? Entonces, en escala global se hacía una evaluación de si había demostrado un comportamiento ético, tanto en respeto a sus compañeros como en comunicación, ¿no? Entonces, eh, eh, de repente no se puede sacrificar una estación para solamente evaluar comportamiento ético, porque eso era un error que nosotros teníamos. O sea, poníamos una situación muy irreal y enfrentábamos al alumno a una situación demasiado irreal que obviamente probablemente no iba a poder responderla. Me acuerdo mucho que la estación era que le habían dicho a un familiar que tenía apendicitis y después que le dijeron que no tenía apendicitis, que ya tenía que devolver todo el material y el familiar se molestaba, una cosa por el estilo, ¿no? Y era una situación demasiado irreal y que tampoco se enseñaba, ¿no? Entonces, yo pienso, y probablemente en esa época estaba Jorge Huerta Mercado, probablemente habría que preguntarle mejor a él, pero porque él la retiró, porque él estaba a cargo del ECOE, pero yo pienso que era más que nada porque era una situación demasiado irreal y había múltiples respuestas también, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más quería colaborar. No sé si sirva. Y respecto Álvaro, no sé, nosotros ahorita estamos tratando justo de ver la confiabilidad. Yo al menos, la prestación de Politrauma la hemos estado haciendo, la he estado diseñando yo. En la evaluación nosotros logramos obtener un alfa de 0.7. Ajá. No hemos podido acceder a los demás por cuestiones de más secretismo profesional dentro de nosotros mismos. Y quería saber, o sea,
O sea, esta parte, ¿no? Porque una discusión que estamos teniendo es que año tras año, las habilidades, por ejemplo, pre-pandemia, los alumnos entraban más a quirófano, por decirlo en mi especialidad. Post pandemia, ahora el alumno no entra a quirófano. Entonces, ni bien está entrando, el primer error que comete se contamina y se infecta. ¿Qué hace el cirujano? Lo saca del quirófano, pierde la oportunidad de aprendizaje. Entonces, eso es una respuesta a alguien que dijo por ahí que cuántas horas de simulación versus cuántas horas en casos clínicos reales. La respuesta sería lo que se enseñaba antiguamente ya no se está aprendiendo en los hospitales como se hacía de repente hace 10 años. Entonces, eso también está afectando nuestra confiabilidad, porque como ya no enseña, nosotros pensamos que ya lo saben, cuando los evaluamos, nuestra confiabilidad cae justo en detalles tan básicos como eso. No sé si ustedes han observado el mismo problema. Claro, ahí, para responderte lo del 0,7, de acuerdo a la guía, es aceptable, ¿ah? Entre 0,7 y 0,8 es el valor que se espera, ¿no? Como aceptable. Pero claro, otra vez, esto es después de que se hace, no sirve para planificar, ¿no? Ah, Y sí, tal cual. Porque, claro, eso es algo así como que cuando vienen pues a tu, bueno, yo soy pediatra, ¿no? Y siempre me traiciona eso. Cuando me dicen cuánto le tengo que dar de leche, lo necesario para que suba 20 a 30 gramos por día, ¿no es cierto? En el primer semestre. Entonces, ok, entonces eso lo voy a ver cuando vaya a la consulta. Sí. Entonces, después de que hago yo mi ECOE, aplico mis coeficientes y veo si tienen esos valores que son aceptables. Si no, quiere decir que tengo que replantearlos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, has mencionado algo buenísimo, Héctor, que es que hay que evaluar lo que se enseña, ¿no? O sea, claro, porque podemos poder armar un escenario espectacular de ética y profesionalismo y durante nuestras actividades no las tocamos. Entonces, ¿cómo así le pedimos que haga algo que no estamos enseñando o practicando, ¿no? Sí, sí. tal cual, tal cual. Muchas gracias, doctor Shibao y Priale, Gracias. por compartir sus experiencias. Jenny Zabaleta. Hola, ¿cómo está César? ¿Cómo está doctor Prialé? Buenas noches. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando quizás de ECOE, nosotros pues acá lo dividimos como ECOEs formativos y ECOEs sumativos, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro de los ciclos de clínicas, nosotros pues hacemos pequeños ECOEs formativos en donde sí hacemos el debriefing con nuestros estudiantes para que puedan ellos validar todas estas actividades que han venido realizando, si son las óptimas, o poder verificar pues en dónde ellos han fallado. Ustedes saben que en la repetición de estas actividades se va a llegar a la excelencia. Definitivamente si concordamos pues que si estamos frente a un ECOE ya sumativo, que sería el examen al fin de la carrera, estos ya no van a poder tener este debriefing, ya que por el número de alumnos que tenemos, a veces pues se hace mucho más difícil, ¿no? Tendríamos que tener una infraestructura y logística, como bien lo han manifestado, pues bastante consistente para poder llevar a cabo, pero no imposible. Si se daría un poco de tiempo, se podría llevar, pero esto de aquí, básicamente, hacer sumativo solamente es ver estas competencias que ellos tienen. En relación, me pareció bastante interesante cuando el doctor Prialé estaba mencionando que a nivel internacional se consideraban estaciones de 14 a 18 estaciones. Probablemente estas pues estén consideradas dentro de estaciones estáticas y dinámicas, ¿no? Cuando hacemos estaciones estáticas, como bien lo había mencionado, por ejemplo, una lectura de un EKG, un resultado de laboratorio, que esto sería, no va a demandar demasiado tiempo en el estudiante, pero si ya estamos frente a estaciones dinámicas, atención en un paciente con intoxicación de órganos fosforados, un RCP, ¿no? Etc., etc., que le va a demandar de mayor tiempo, pues ahí estas van a tener mayor duración. O de lo contrario, cuando nosotros pues vayamos a evaluar estas habilidades blandas que queremos que el estudiante pueda lograr, ¿no? Entonces ahí también vamos a tener una demanda de tiempo mayor. Pero sí, definitivamente, y también concuerdo que definitivamente deberíamos de seguir evaluando estos coeficientes de alfa de Combras para poder saber qué tan fiables, validables son nuestros instrumentos que estamos utilizando. Y esto sería bueno
para reportarlos en estudios de caso y presentarlos, ya que eso nos falta, ¿no? Nosotros como médicos hacemos muchas cosas, pero no aterrizamos, que eso sería a través de paper, para que pueda la comunidad educativa tenga conocimiento y sepa pues las experiencias que vamos viviendo cada una de nuestras universidades. Eso sería todo. Gracias. Sí, hay un comentario, disculpen que me adueñe un poco de los comentarios de la discusión, pero todo yo creo que va a depender, este tema de estructurar un ECOE va a depender mucho de cómo finalmente queremos manejar la evaluación, ¿no? Yo creo que en general la carrera de medicina se trata de descomponerla en sus pequeñas partes y en sus competencias, desde las generales hasta las más específicas, para poder enseñarlas. Y luego tenemos que hacer una suerte de integración, ¿no es cierto? En algunos cursos hacia el final de la carrera, etcétera, para poder terminar, pues, logrando que el producto que es el nuevo médico sea capaz de atender pacientes. Entonces, en esa línea de descomposición, nuestros primeros ECOES en los primeros cursos entendería que tendrían que ser así de descompuestos, vamos a llamarle así. Entonces, seguramente sería más beneficioso hacer varias estaciones, algunas estáticas, cómo no, y algunas dinámicas cortas, ¿no es cierto? Y no necesariamente grandes estaciones que nos limiten a tiempos largos, pero que hagan que las estaciones se reduzcan, porque es materialmente imposible hacer 10 o 12 estaciones de 10 o 15 minutos. Eso no es factible. Entonces, seguramente conforme avanza la carrera y conforme queremos hacer esta integración de los saberes, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos casos clínicos, se llama, el curso es casos clínicos 1, casos clínicos 2 y 3, que sospecharán que es previo al externado, entonces ahí sí provocan hacer casos integrales, ¿no es cierto? O sea, la mayoría hacer casos ya no tanto de composición en procedimentales y seguramente siempre manteniendo algo de no técnicas, pero no tan descompuesto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una variante a considerar dependiendo de lo que uno finalmente quiera evaluar. Y respecto del debriefing informativo, me parece genial que lo puedan hacer. Personalmente, considero que estos debriefings sirven mucho para tratar de entender el desempeño de un alumno y eventualmente modificarlo. Y los ECOE sirven un poco para identificar las deficiencias, ¿no? Y a partir de ahí generar algún cambio. El formativo estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, para ver en dónde tengo que incidir en el siguiente, no sé, mitad del semestre, si se quiere. Entonces, si les da la vida para hacer un debriefing después de un ECOE formativo, bienvenido, las felicito. Personalmente no podemos, tenemos ya promociones gigantes y eso es materialmente imposible, ¿no? Entonces, se puede hacer, no es una necesidad y claramente mucho menos en el sumativo final, ¿no? Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias, doctor Preale. Sí, doctor Melgarejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenía un par de dudas, quería comentarlo. Uno era cómo motivar al alumno con respecto en la búsqueda de adquisición de competencias. Si bien es cierto, hay un gran número de alumnos que actualmente, si no tienen una motivación de nota, no se adhieren al estudio de manera individual para la búsqueda de cumplir esa competencia. El otro punto que quisiera comentar es que justo a raíz de un doctor que comenta sobre en qué momento el alumno debe tocar a a un paciente cuando ha estado previamente en simulación y a la vez relacionada con el currículo que se comparte en la diapositiva. Ah, siempre, al menos en la experiencia actualmente en la Universidad de Piura, lo que estamos observando es que, si bien es cierto, evaluamos la parte de conocimiento y la parte práctica, en la parte práctica donde uno pone el reto de trabajar para cumplir esta adquisición de competencia, hay limitaciones, porque evaluamos la parte hospitalaria, evaluamos metodologías, por ejemplo, TBLs, aprendizajes basados en tareas, portafolios, y a la par evaluamos la simulación. El problema está en la parte hospitalaria, hay un factor importante que muchas veces, por más que se crea una rúbrica,
los docentes no leen la rúbrica y las notas son muy elevadas. Y de ahí en la parte de la simulación, si no tiene un peso suficiente, el alumno simplemente va, cumple y no se ve un mayor compromiso. Y al final, si bien es cierto, ellos hasta hacen un cálculo para ver cuánto le falta o no para poder aprobar la asignatura. Y el ECOE, que de una forma es sumativo o formativo, no impacta mucho ello en los alumnos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir o hacer una estrategia para revertir ello? En nuestro caso es el compromiso de los docentes también, porque si ellos no se, o sea, no viven la experiencia de la simulación, también cómo les pedimos a ellos que la pongan en práctica, ¿no? O que diseñen un curso donde simulación va a tener un 20 o 25% de la nota final. No, yo, bueno, puedo mencionar que durante los cursos de formación a los docentes que no han tenido capacitaciones previas en simulación, después que ellos mismos han recibido la teoría en forma virtual, después que ellos han realizado un diseño escenario con sus colegas, porque tratamos de que sean de dos o tres especialistas y los tratamos de poner juntos, después que ellos mismos han corrido el escenario a sus demás compañeros, hayan sido estudiantes de otros dos escenarios. Entonces ellos ya vivían la experiencia, se les da el tiempo en el debriefing de reflexionar sobre cómo ello puede impactar en su práctica docente, y a partir de ahí tú ves un cambio sustancial. A veces no tan sustancial, pero sí ves un compromiso, un cambio cuando empiezan a diseñar o cuando empiezan a enviar el sílabo de sus cursos. Entonces ahí sí vemos que las prácticas de simulación van aumentando, y ahora, por ejemplo, en tecnología médica, que es lo que yo estoy observando, eh, después que ellos se han capacitado, tenemos unos 6 8 escenarios que ya los están insertando en la currícula. Entonces yo considero que si el docente debe tener una capacitación y también debe de interiorizar el mismo, que la simulación va a ser una herramienta metodológica para que el aprendizaje de su alumno sea mejor. Y a él como docente también le va a dar muchas más herramientas sobre su trabajo y desempeño como docente. Entonces creo que desde ahí los alumnos pueden ver un cambio sustancial. No solo incrementar el porcentaje de la nota final, pero sí, yo pienso que si yo veo a mi docente comprometido con esta nueva estrategia metodológica, yo también, y te empiezo a hablar las bondades, como yo las menos las he vivido, porque yo he sido residente y me han entrenado en estos escenarios clínicos, no mucho, claro está, pero veo la importancia que hay en la atención de un paciente, y cuando comparto mi experiencia, es como que el residente me dice, ya, doctor, ¿y cuándo nos toca a nosotros? Y cuando ya han vivido la experiencia de una parada cardíaca, de una vía aérea difícil, de una hipertensión maligna, de un laringoespasmo, después de ese día me dicen, ya, doctor, ¿y cuándo es la siguiente? Entonces, no solo basta con agarrar y decir en el sílabo, ok, 15 20%, no, ¿sabes qué? Ponle 20% para que realmente vayan y hagan su cálculo y den lo mejor de sí, sino también es que el docente esté comprometido y él mismo demuestre con su experiencia y aplicándoles la misma herramienta que es la simulación en su desarrollo como estudiante, ¿no? Obviamente que un alumno de pre y posgrado es muy distinta a las motivaciones, y en todo caso tenemos que trabajar las motivaciones personales de un alumno para que desee ser un profesional competente. Y eso sí es mucho más difícil de lograr, creo yo, por el número de alumnos por promoción. Ya es un tema más complejo. Para mí es un poco más fácil en el posgrado porque ellos mismos deciden ser residentes de una especialidad. Entonces el compromiso, sus motivaciones, ya entre comillas la tienes ganada. Pero en un alumno de pregrado habría que ver las motivaciones que lo llevó a estudiar medicina y cómo potenciar esa motivación para que también lo comprometas en la simulación. Y obviamente, si te das cuenta, estamos hablando de temas que tal vez escapen a nuestro rol como instructores, facilitadores de simulación, y tal vez ya algo más macro, que tendría que ya ver a cómo organizar de una manera la carrera para nosotros, en qué momento intervenir y evaluar esa motivación del alumno, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar ahorita en qué curso podríamos evaluar la motivación del alumno, del estudiante, que lo lleve a mejorar su competencia. Y eso creo que ya es parte del compromiso docente, de las tutorías, por ejemplo, que se desarrollan regularmente. Entonces, yo creo que las tutorías sería un buen espacio para explorar
esos momentos de la motivación del estudiante, en qué parte el tutor debería ayudarlos a mejorar y qué herramienta le propone también para que mejore su aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que más que un trabajo de docente, ya es un trabajo de tutor y de una u otra forma los cursos siempre pautan horas de tutoría. Creo que sería muy provechoso que el tutor no solo se compromete a decir, bueno, ¿qué tema vamos a revisar? Sino también como que explorar eso, la parte de motivación, lo que lo lleva realmente a un profesional a ser mejor. Eso es lo que yo al menos podría comentar de mi experiencia. Gracias, doctor. Bien, bueno, vamos a pasar a una parte ya más práctica porque queremos, desafortunadamente no vamos a poder diseñar un escenario completo de simulación hoy día, porque eso ya será la parte presencial. Pero vamos ahora a ver un video de unos 5 minutos. Este video va a ser parte del briefing que nosotros vamos a dar para presentar un escenario de simulación. Y ya luego de ver este video, lo vamos a ver 2 veces, quisiera que tomen notas. Nosotros vamos a plantear dos cosas. Lo vamos a dividir en grupos, en 3 grupos, y en estos grupos uno, a determinar el objetivo de aprendizaje. ¿Qué objetivo de aprendizaje ustedes plantean, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom? Y vamos a compartir estos objetivos de aprendizaje que ustedes han planteado. Pero no solo vamos a dejar en objetivos, sino también quisiera que eh, hagamos el ejercicio sobre qué materiales, un paciente estandarizado, un maniquí, deberíamos tener para la atención de este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver a repetir las indicaciones. Vamos a ver un video, dura como unos 5 minutos. Este es el briefing, esta es la presentación del escenario clínico. Y luego de ver el video, vamos a irnos en 3 grupos. Y en cada grupo ustedes en grupo van a ponerse de acuerdo y van a proponer un objetivo de aprendizaje teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom y los materiales, el paciente estandarizado, un maniquí, que podrían necesitar en ello. Obviamente que si es un paciente estandarizado, podrían profundizar en la pauta que puede tener su actor o actriz, y si es un maniquí, en las pautas que debe tener el docente, en las pautas que debe tener el estudiante, ¿no? Las pautas para el estudiante va a ser tanto para los escenarios que ustedes planteen. ¿De acuerdo? Entonces, proponen el objetivo, proponen la pauta del estudiante, y si requieren algún otro dato más, lo vamos haciendo. Obviamente que para lograr este objetivo tenemos que completar una ficha sobre un diseño de aprendizaje. Y ahorita le vamos a compartir dicha ficha. Un momento, por favor. No hay Doctor, volumen, disculpe, no se escucha audio. no se escucha. A ver, un momento, por favor. Debe volver a compartir y antes de compartir, una opción de compartir audio. Cambio. A ver, un momento mientras ponemos el sonido. Sí. Le decía, debe dejar de compartir y volver a compartir, pero antes de hacerlo hay una opción que dice compartir audio. Ahora sí.
I'll call an ambulance. Yep, call an ambulance. You all right, mate? Yeah, and I'm fine. What are you hurt? You all right? Open the car and stay on your back. Put your legs straight down. Nah, my knee not comfortable there. Where you going? Park in the street. No, stay down. Stay down. South Road and Tucker Road. We're in Moorabbin and it's across the corner of Tucker Road and South Road. Oh, I'm in Victoria, Melbourne. Jesus, do you know where the fuck? Sorry, that's mine, mate. Oh, I saw it, mate. If you can, we're on the corner of Tucker Road. If you can, It doesn't hurt like that. I'm just. Have you got like Nah, it's all fine. It's just my knee. I think I landed on it. No, it's, well, I was at the bus stop and there's cars turning out like it's peak hour and a man's been knocked off his motorbike really hard. Yeah, ambulance. Like he's on the ground, he's not moving. Yeah. Yeah, I'm. I was just one. It was just a man. Right? yeah, no, I'm fine. My knee hurts. How old are you? 25. 25. Your name? Chris. Yeah, he's awake. He's on the ground. Yeah, he's breathing. He's responsive. All right. Yeah. It's your knee, is it? Yeah, that's fine. Oh, you poor guy. What do you mean No, I'm by fine. that? Sorry. Hey guys, Just took the shit out of me. Oh, no. Everything's fine. It's all right. It's just No. Muy bien, entonces, ¿han visto un video donde hay un accidente de tránsito? Hay un motociclista, él estaba manejando y tenía un accidente de tránsito. Ustedes ven varias personas alrededor de él y ahora ustedes van a ser los docentes que van a plantear un escenario y simulación a partir de ese hecho. En el escenario de simulación, lo que básicamente queremos que poner en práctica son los objetivos de aprendizaje y cómo diseñarían su escenario, si usan un maniquí, funciones vitales, cuáles van a ser el algoritmo de atención, si no logró alguna acción, se va a penalizar o no, y básicamente la pauta del estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si nos pueden enviar a 3 grupos a todos los participantes. Sí, enseguida. Sí, muy bien, César, 3 3 grupos. grupos. Ahí les vamos a dar las mismas indicaciones, no se preocupen. Ya, se va a asignar automáticamente, pero no va a ingresar los coanfitriones, los coanfitriones los hacemos manualmente, ¿ya? Ya. César, ¿Qué por tiempo más o favor. menos va a demorar? Unos 15, 20 minutos. A 20 minutos. 20 Ya, minutos. listo. César, con el nombre de líderes que se envió a la doctora Eva, por favor. Y por favor, Frecia Casas, Ana María Sandoval y Brenda González. Ya, por eso, mire, hay sala 1, sala 2, sala 3. Van a ingresar primero los participantes, luego manualmente De los acuerdo. asigno a ustedes, a De los acuerdo, está bien. que están como coanfitriones. Ya, ahora, los exponentes ya pueden ponerse de acuerdo a qué sala van, sala 1, sala 2, sala 3. Todos ustedes están como coanfitriones. Ya, perfecto.
Doctor Miranda, por favor, antes de que retome la palabra, les informo a todos los presentes que se va a colocar en el chat el enlace para que puedan registrar su asistencia, por favor. Muchas gracias. ¿Ya lo colocaron o recién? Lo vamos a colocar en estos momentos. Ya espero que ya estén todos ahí para que puedan registrar su asistencia. En este momento lo voy a colocar en el chat. Gracias. Gracias, estimado. Bueno, creo que todos han realizado la sala, la principal, ¿sí? Sí, confirmado. Todos están en la sala principal. Ya, muy bien. Entonces, ups, perdón, aquí estamos. Bien, entonces para recordarles, ahí está el enlace de la asistencia, lo pueden marcar, no hay ningún problema. Digamos la asistencia. Gracias. Bien, ya para finalizar la sesión, quisiera repasar luego los marcos de la taxonomía de Bloom. Con este caso, em, la idea era que el alumno sea capaz de analizar, de evaluar, ¿no? Consideren siempre a quién va dirigido, ¿no? Y si se dan cuenta, hemos sido de 10 a 12 participantes, todos muy participativos, y a veces hay que tener un orden. Entonces, también a veces cuando aumenta la cantidad de personas para decidir un diseño de escenario, es un poco complicado. En los cursos que hacemos acá, 2 a 3 personas y más que suficiente, para que puedan interactuar, puedan compartir las ideas y todo sea un poco más fluido, ¿no? Las ideas siempre van a haber. Lo que nosotros tratábamos de hacer era con este video estimularlos a que busquen procesos cognitivos de orden superior, ¿no? Ya sea que apliquen un algoritmo, que analicen o que evalúen también, porque al evaluar, no, ellos van a tomar, nosotros vamos a poder observar un juicio de valor, ¿no? Entonces, ellos van a decirles, ok, ese es un paciente grave que requiere un traslado a un centro hospitalario. Entonces, por eso es importante la taxonomía de Bloom, porque nos puede ayudar a ver qué objetivo debemos de cubrirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora les voy a mostrar un poco lo que hemos trabajado con el grupo uno. Bien, hicimos una lluvia de ideas, en realidad fue bien, hubo bastante participación, discusión. Entonces, establecimos el nombre del escenario, atención prehospitalaria de un paciente politraumatizado, establecimos el nivel, de acuerdo al nivel de pregrado, a qué estudiante, a un alumno de sexto año de medicina, qué objetivos deberíamos haber alcanzado luego en este escenario de simulación, ¿no? Al final del escenario de simulación, el alumno deberá ser capaz de demostrar, ¿no? Acá en simulación ellos van a demostrar que hacen algo, ¿de acuerdo? Entonces van a demostrar que ellos saben evaluar de manera estructural al paciente según el SOFA, otros propusieron el ABCDE, también propusieron evaluar los criterios de severidad, no solo identificarlos, sino también evaluarlos, ¿no? Porque identificar puede decir, ok, está con baja saturación, está bradicárdico, sino que también el evaluar el criterio de severidad también te lleva a tomar una decisión, a tomar un juicio de valor, ¿no? Ok, este paciente requiere colocación de una vía, requiere colocación de oxigenoterapia, requiere traslado a un centro de mayor complejidad, ¿no? También algunos mencionaron sobre realizar una evaluación primaria, una evaluación secundaria. Ahí puede ser también aplicar el algoritmo, aplicar la evaluación primaria según el ABCDE, para algunos sí era bien importante que el alumno llegue al juicio de valor de que requiere traslado y que solicite una ambulancia y realice el traslado, ¿no? Otros también se enfocaron en cómo trasladar al paciente, es decir, en cómo movilizarlo en una camilla, y algunos mencionaron la comunicación. En mi caso yo siempre doy este vicio de aplicar la comunicación en esa cerrada, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que ellos ver durante el desarrollo necesario que la apliquen. Y otros sí trabajaron otras habilidades como el trabajo en equipo, ¿de acuerdo?
En cuanto a la pauta del estudiante, nosotros habíamos planteado que el estudiante se va a encontrar en la vía pública y él ha evidenciado un accidente de tránsito y él va a acudir a atender a la víctima. Y aquí ya vienen los datos clínicos que a nosotros ya nos hubiese gustado ahondar más, ¿no? Que la víctima es un paciente varón de 30 años con dificultad respiratoria. Ahí tendríamos que empezar a mencionar varios signos, ¿no? Que el alumno tendría que reconocer durante el escenario. Y eso, esos signos tienen correlación con el criterio de gravedad que sea severo, ¿no? Y tienen que concordar con la evaluación que estamos mencionando, ¿no? En este caso, ya sea el SOFA o la ABCDE, con el cual se están más cómodos. Ahorita le estamos evaluando cuál es cuál, el SOFA o la ABCDE, pero sí deberían saber que esa pauta del estudiante sí debe tener información sobre los signos que yo tengo que valorar en el SOFA o que yo tengo que valorar en la ABCDE. ¿De acuerdo? No llegamos al punto de que si es un maniquí con las funciones o si va a ser un paciente estandarizado, ¿sí? Entonces eso también habría que reconocerlo. Si hubiera sido un paciente estandarizado, obviamente que nuestro paciente tendría que tener algunas técnicas de Mulach, o sea, con heridas, con sangre, em, con heridas con sangre, tal vez echar un poco de sangre en el piso para que dé un poco más de realismo, ¿no? Tal vez tener ahí un confederado que sea parte del público, que te genere un poco de estrés, que genere un poco de ansiedad, que se ponga a gritar. Obviamente que va a depender del grado y de cuánto hayamos puesto en práctica el alumno, ¿no? Si va a ser su primer escenario, ni siquiera mencionar al confederado que los va a estresar ni que le genere ansiedad, ¿no? Pero si fuera un alumno de posgrado, tal vez sí, algún familiar que esté llorando, algún familiar que esté gritando para que se pueda tal vez atender ese ruido que le ponemos al escenario, ¿no? Entonces hay que evaluar eso. No sé si, de hecho que en nuestros grupos, no sé si pudieran mostrarlo o al menos el mío llegó hasta acá. Daré el link de la asistencia. Lo copio de nuevo. Copiar y pegarme. Ahí está. Bien, no sé si tiene alguna duda o pregunta. Obviamente que diseñar un escenario no es tan fácil y 20 minutos se nos queda muy, muy corto. Pero lo que yo también quería mencionarles es que en realidad a veces cuando queremos ver los objetivos, esos objetivos también se tienen que revisar en la parte del debriefing, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos mezclando objetivos tanto cognitivos también como habilidades no técnicas, y eso también puede ser un poco más complejo. Y obviamente en este caso, en este escenario de simulación, que sería una zona 2 zona 3 sí, yo creo que lo más seguro sería un debriefing y no simplemente un feedback o una retroalimentación. Em, Así que no sé si con eso tiene alguna duda o pregunta, ya para ir cerrando la sesión, Todo en orden. en orden. Bueno, en esta parte del diseño, sí va a valorar bastante el diseño que nos ha compartido Peter Dickman y en realidad, dependiendo de lo que ustedes deseen evaluar, sí podría ampliarse, ¿no? No solo a las pautas del estudiante, sino también a la pauta del confederado, a la pauta del paciente estandarizado, qué otros materiales también se pueden necesitar para el desarrollo de este escenario clínico. Bien, si no hay ninguna otra duda o pregunta, agradecer a todos ustedes por su atención y también al equipo del Centro de Simulación por permitirme estar acá y a su colaboración durante la presentación de hoy día. Gracias, doctor Miranda. Gracias al equipo de instructores del Centro de Simulación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias. Muy reconocidas por el compartir tan valioso en estos momentos. Muy amable. Tenemos muchos insumos que ustedes nos dejan para el momento presencial. Y a propósito de ello, quisiera decir a todos los participantes que hemos recibido
De los 48 participantes que continúan con nosotros, hemos recibido 38 respuestas. 10 participantes no sabemos si van a participar en el momento presencial en Huancayo. Bueno, en todo caso tenemos 27 participantes que han confirmado la asistencia al momento presencial, 10 participantes que por distintos motivos no pueden. Perdón, 11 participantes. Entonces solicito por favor que nos hagan llegar a través del correo porque el formulario ya fue cerrado. Necesitamos saber los 10 participantes que no han dado respuesta al formulario, que nos escriban al correo manifestando si pueden ir o si no pueden ir. O sea, en ambos casos necesitamos saber de manera que podamos organizar bien los grupos. Entonces, nosotros, el comité organizador, va a publicar los grupos de trabajo en el aula virtual este jueves. Por eso es que necesitamos saber para la organización de los grupos. Si no tenemos respuesta de los 10 participantes, no los podemos incorporar a los grupos para elaborar los productos. O sea, la construcción de los 2 productos no está sujeto al viaje a Huancayo, no está sujeto. Pero sí necesitamos conformar los grupos porque no hay elaboración de productos de manera individual, es por equipos. Mañana vamos a iniciar la conformación de los grupos de manera que el jueves podamos publicar ya estos, ¿sí? Asimismo, vamos a publicar la guía para la elaboración del diseño de los escenarios evaluativos y también las pautas para la construcción del instrumento de evaluación, porque son 2 productos. El diseño del escenario evaluativo, que ahora tenemos mucha información para ello, entonces vamos a alcanzar un formato y también algunas pautas para la construcción del instrumento de evaluación. Y para los equipos que viajan a Huancayo también vamos a dar todas las pautas. Les vamos a publicar los simuladores, la infraestructura y todo lo que cuenta nuestra sede donde vamos a trabajar el momento presencial. Muchas gracias. El equipo de la Universidad Continental nos ha hecho llegar el listado en general de todo lo que necesitamos para poder determinar qué tipo de escenario que queremos diseñar. Entonces, todo eso lo vamos a publicar. Incluso nos han hecho llegar un video para tener la idea completa de cómo está organizado el centro de simulación, sus salas, bueno, digamos, muy bonito, muy cómodo, muy lindo se ve. Entonces, todo eso lo vamos a compartir para que ustedes tengan la información para la construcción de los productos, porque estos productos para el equipo que viaja a Huancayo, básicamente van a tener que armar el escenario y aplicar la evaluación. Pero todo eso vamos a dar a conocer. Nuestra doctora Karen Ivonne de la Vega, muchas gracias, Ivonne, por toda la información que nos ha hecho llegar. Muchas gracias. Entonces, estimados participantes, estas 6 semanas han sido muy lindas, muy buenas, tenerlos a todos ustedes, tener a los equipos de 6 universidades compartiendo lo que viven día a día, sus aprendizajes, sus lecciones aprendidas, una apertura total en querer compartir y en querer, digamos, hacer que cada uno de nosotros obtenga lo mejor para incorporar a su centro de simulación. Es una gratitud eterna a las 6 universidades, a los 6 equipos, por todo esto, por hacer posible lo que en un primer momento fue un diseño en un papel y ahora se hizo realidad. Muy reconocida, muchas gracias. Y en general nos vamos a seguir comunicando a través del aula virtual y del correo electrónico hasta culminar nuestras actividades la primera semana de agosto. Por favor, si alguien de ustedes quisiera mencionar algo antes de despedirnos. Doctora Miranda, sí, solamente para recordarles que en todo caso ya se les va a estar informando, pero lo adelanto,
Para el día 18, el jueves 18, se debe estar convocando a una reunión plenaria de todos los integrantes de la red de simulación, ¿no? Entonces están invitados a todos los participantes porque ahí se va a anunciar el siguiente módulo y también se van a ver, entiendo, también algunos aspectos que queden pendientes sobre la parte presencial. Gracias. Gracias, José, muchas gracias. Sí, en todo caso, dado que ya se han instalado estas reuniones masivas con todos los integrantes de la red y amigos de la red, entonces el 18 tenemos la segunda reunión donde van a presentar ya todas las pautas para el segundo módulo, que es inserción de la simulación al currículum. ¿Sí? Entonces, que es el siguiente módulo que inicia y que todas las pautas se van a dar en esa sesión. Gracias, José, por el dato. Bien, ¿alguien quisiera tomar la palabra para cerrar y ya despedirnos, por favor? Doctora de la Vega, tal vez usted, porque pronto la vamos a visitar. Sí, doctora. Buenas noches con todos. Me disculpan, el día de hoy hemos estado con varias cosas con el tema de organización. Y bueno, pues nosotros felices de recibirlos y les hacemos extensiva la invitación a todos los representantes y sus equipos de las diferentes universidades. Huancayo es una ciudad muy bonita. La Universidad Continental tiene abiertas sus puertas para recibirlos a todos, para que conozcan nuestras instalaciones y obviamente con todas las comodidades que ustedes se merecen. Esperamos pues que los que todavía no se han decidido a venir puedan hacerlo. Estamos con un bonito clima también en Huancayo y también van a poder degustar muchos de los platos típicos que hay por aquí y conocer algunos lugares. Gracias, doctora Eva. Los esperamos a todos. Gracias, muchísimas gracias. Sí, y cerrando, estábamos con el doctor Hugo Olvera de la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a estar presente en el conversatorio y en nuestro taller también. Así que todos los que conocemos a Hugo, es el que desde hace tiempo dice que quien tiene contacto con la simulación ya es un virus y queda virulizado para toda la vida. Muy bien, gracias a todos. Que les vaya lindo y espero Muchas que con la gracias. mayoría nos vayamos a ver en Huancayo. Que les vaya lindo, gracias. Gracias. A todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.